Estimados hermanos y amigos, Dios les bendiga rica y abundantemente en esta noche. Aquí una vez más con ustedes, con el propósito de traer el mensaje de la palabra del Señor para esta noche. Vamos a hablar acerca de la obediencia. La obediencia. La base bíblica la tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 22. Y dijo Samuel: se complace Jehová con holocausto y víctima, tanto como que se obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando analizamos este capítulo en su inicio, encontramos que el rey Saúl había sido enviado a la tierra de Amalek con una misión específica de lo que tenía que hacer. Pero él no cumplió con el mandato que tenía de parte del Señor a través del profeta Samuel. Cuando habla aquí de holocausto y sacrificio, quiere decir que ellos tomaron los mejores animales que tenían los amalecitas, los cuales el Señor había mandado a eliminar, y tomaron los mejores animales con el pretexto de rendir servicio al Señor con holocaustos y víctimas, sacrificios. Pero eso no fue lo que el Señor realmente le ordenó al rey Saúl hacer. Y luego, cuando se le llamó a la atención, se le recriminó por su conducta de desobediencia, él, en vez de aceptar el error, dijo: ante bien he hecho yo, y he ido a Amalek y he cumplido la misión que se me asignó. Pero lo hizo en forma parcializada. Y la voluntad de Dios no puede hacerse en forma parcializada. Y eso le costó el reino. Eso le costó el reino a Saúl. Hay un pensamiento que dice que el que no obedece al timón, obedecerá al escollo. ¿Qué es el escollo? Los arrecifes que hay en el mar. Si un barco no obedece el timón con el que lo está guiando el capitán, el barco a la deriva va a chocar y va a obedecer entonces a la roca. Eso mismo pasa cuando alguien no obedece al Señor, entonces se mete en un problema. Porque si no obedece al Señor, que debe ser el timón de nuestras vidas, obedeceremos entonces a los arrecifes, obedeceremos a la roca. Cuando el barco hace esto, no le queda más que el estrellarse contra la roca, hacerse añisco, hacerse pedazo y zozobrar, naufragar. Así pasa también con la vida del ser humano. Cuando nosotros no obedecemos al Señor en la forma que Él ha determinado, estamos corriendo el riesgo de entonces estrellarnos contra la roca, destruirnos y zozobrar en el mal de la vida. Eso le pasó al rey Saúl. Inmediatamente le dijo el profeta: el Señor te ha quitado el reino y lo ha dado a un prójimo, se ha buscado a alguien conforme a su corazón, que gobernará sobre su pueblo. Cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, estamos corriendo el riesgo de perder la paz y perder aún la salvación misma. Decía don Francisco de Quevedo y Villegas, él decía que en la obediencia está la paz de todas las cosas. Primero a Dios, luego a la razón y a la justicia. Nosotros, cuando realmente obedecemos al Señor, estamos en buena mano y estamos caminando por el sendero correcto. Saúl no lo hizo. Qué lástima que muchas veces los animales obedecen más a sus amos que nosotros a nuestro Creador. Dice que había un joven que se quedaba tristemente mirando hacia su lanudo, a su perro, y él dice: bueno, si yo obedeciera al Señor como realmente
me obedece mi perro a mí, entonces sería una maravilla, porque él siempre me obedece y lo veo que siempre lo hace con gusto y la obediencia de él lo hace con alegría. Pero yo no soy así con Dios. Qué triste esta declaración, estimado hermano y amigo, cuando realmente alguien puede observar a su perro que le obedece cuando lo llama y cuando le habla y lo hace con alegría. Y nosotros no queremos obedecer al Señor. Lo hacemos a regañadiente y muchas veces ni siquiera a regañadiente lo hacemos. Y eso es algo que debemos realmente tomar en cuenta. Decía William Shakespeare, lo que no saben gobernar, que obedezcan. Realmente el que no tiene la capacidad de gobernar, lo que tiene que sujetarse, tiene que obedecer a los que sí saben gobernar. El que no sabe gobernar, que obedezca. Decía Tirso de Molina que la obediencia es la más perfecta de todas las ciencias. Obedecer al Señor realmente es lo más hermoso que nosotros podemos hacer. Cuando desobedecemos al Señor, entonces estamos corriendo un gran riesgo. Nosotros cuando no estamos obedeciendo la voz de Dios nos pasa lo que le pasó al rey Saúl, según el capítulo 13 de Primera de Samuel. Samuel había quedado de retornar en una semana. Saúl estaba acantonado para pelear contra los filisteos que lo habían esclavizado por años. Ahora está armado con su ejército. Pero no llegaba Samuel en el tiempo que Saúl quería que llegara. Las cosas no son como nosotros queremos, sino como son. Y para nosotros estar contentos tenemos que aprender a aceptar las cosas no como yo las quiero, sino como ellas son. Porque ellas se harán como ellas son, no siempre como nosotros las queramos. Saúl realmente se desesperó y usurpó funciones. Dice que llamó y dijo, tráigame ahora holocausto y tráigame el efod y voy a ofrecer holocausto y sacrificio a Jehová. Pero eso estaba otorgado solamente a los levitas. No podía hacerlo ninguna otra persona en el sistema mosaico, podía de ninguna manera hacer sacrificio y holocausto. Eso estaba totalmente limitado a los levitas, a los de la tribu de Leví. Cualquier otro que lo haría estaba realmente corriendo el riesgo de ser destituido o muerto, porque estaba en desobediencia. La obediencia consistía en dejar que los levitas hicieran ese tipo de trabajo, quienes estaban encomendados para hacerlo. Eso muchas veces sucede en las iglesias, que mucha gente usurpa funciones que no le corresponden y quieren desplazar a los líderes y hacer las cosas a su manera. Nunca debe ser así. No se deben usurpar funciones porque eso nunca el Señor tolera eso. Aquí Samuel lo hizo y realmente le dijo Saúl y Samuel le dijo, locamente has hecho. Ahora Jehová había cimentado tu reino para siempre. Sin embargo, ahora tu reino será de corta duración, por cuanto desobedeciste a Jehová e hiciste lo que Él no te mandó hacer. ¿Estamos nosotros obedeciendo al Señor y metido en el marco, el centro de la voluntad del Señor? ¿O estamos cuestionando al Señor cuando hacemos algo? Decía James MacDonald, él decía, yo he descubierto que mientras hago la voluntad de Dios, mientras cumplo con la voluntad de Dios, entonces entiendo que no tengo tiempo para cuestionar o para discutir sus fines. Simplemente la hago y no discuto los fines. Él sabe qué es lo que realmente ha mandado hacer. Y nosotros no tenemos que discutir los fines, ni tampoco debemos investigar por qué. Decía Pietro Metastasio, él decía que aquel que cuando recibe una orden inquiere el porqué del mandamiento, entonces pierde mérito la obediencia. La obediencia se hace sin preguntar en cuanto a las cosas de Dios, porque Dios sabe lo que hace realmente. Por eso Saúl se metió en un terreno movedizo y se hundió. Rindió allí los holocaustos y sacrificios que no le correspondían. Usurpó las funciones
en el ámbito religioso. Él estaba puesto allí como el líder político de la nación y no podía pasar los límites. Tenía que limitarse al área en que a él se le había encomendado para gobernar. Pero él quiso usurpar funciones y se metió en un tremendo problema, y eso lo hizo perder el reino. Y siguió sus rutas de desobediencia. Y entonces lo mandan a eliminar a Amalek, y él hace realmente lo que bien le parecía. El Señor conoce el futuro de todas las cosas. De lo que él dejó allí, que el Señor mandó a quitar, pues 500 años después surgió allí el gran Amán. Este Amán era de los descendientes de Amalek, y si ustedes buscan la historia del libro de Esther, encuentran que este hombre 500 años después procuró la destrucción del pueblo de Dios. Dios, que conoce el futuro de todas las cosas, nos manda a hacer cosas y nosotros no la entendemos en el presente, pero no es cuestión de entenderla, es cuestión de obedecer a Dios y saber que todo lo que Él manda hacer está planificado, y Él sabe lo que va a hacer y sabe lo que nos ha ordenado hacer. Ahora, el papel de nosotros no es cuestionar si es justo o no, sino el papel de nosotros es obedecer y hacer la voluntad del Señor. Hacerla. Mientras hacemos la voluntad de Dios, debemos descubrir que realmente no tenemos tiempo para nosotros discutir los fines de lo que es la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos realmente que realizar. Decía James Montgomery que donde reina la justicia, obedecer es ser libre. Todo aquel que obedece al Señor es hombre libre, realmente en el Señor. La obediencia. Cuando el apóstol Pablo, según el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, él iba en desobediencia, iba persiguiendo a la iglesia del Señor. Él no era cristiano todavía. Pero se encontró con el Señor en el camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te de dar, cose contra el aguijón. ¿Qué significa esto de cose contra el aguijón? Cose es patada. El aguijón era una aguijada de buey, que hoy en día se arrean los bueyes con un fuete, tirándole, pero en ese tiempo era con una vara, con un clavo afilado en la punta. Y cuando el buey se detenía, lo punchaban en la masa del muslo, entonces el buey pateaba, y lo que hacía era que le daba el clavo y el golpe era doble. Eso es dar cose contra el aguijón. Y realmente el apóstol estaba dando cose contra el aguijón, en desobediencia. Ahora, cuando el Señor se le aparece camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te de dar, cose contra el aguijón. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Aquí comienza el hombre a obedecer. Entra ahora en la ciudad y se te dirá lo que tiene que hacer. El hombre es llevado a la ciudad y allí está 3 días ayunando y ciego. Quedó ciego con el impacto de la luz celestial. Y eso realmente fue todo para comenzar la obediencia de él al Señor. Cuando Ananías llegó hacia allí a él, enviado por el Señor, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que ore por ti, para que recobre la vista. Recobró la vista e inmediatamente comenzó la obediencia. Ahí mismo comenzó a predicar el Evangelio y se hizo el misionero más grande de la historia. Y una historia irrepetible, porque escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y eso no se vuelve a repetir, porque ya la palabra del Señor está en su totalidad escrita. Entonces nadie logrará una hazaña como esa de nuevo. Pero eso fue porque obedeció al Señor. Y entonces de ahí para allá es donde le escribe allí a los Romanos capítulo 16, verso 19. Le dice, porque vuestra obediencia se ha hecho notorio a todos, y estoy contento por eso. Entonces dice, ahora yo quiero que ustedes sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quiere decir que el cristiano no debe ser un experto en las cosas malas.
Ahora debe ser una persona sabia en el bien, sean sabios para el bien. Dice, vuestra obediencia se ha hecho notoria a todos. Qué maravilla cuando el Señor puede decir que una iglesia le obedece en todo, o que el pueblo de Dios es un pueblo obediente. No es un pueblo que actúa empujado ni a regañadientes, sino que lo hace de buen gusto. Eso es maravilloso. Tú me hace recordar lo que leí acerca de un guardaagujas. El guardaagujas es la persona que está en un cruce ferroviario para darle paso o detener los ferrocarriles o trenes cuando vienen por la vía férrea. ¿Qué sucede? Que el guardaagujas, cuando vio que la locomotora venía llegando al cruce, se percató de que su niñito de tierna edad estaba jugando en medio de la vía del ferrocarril. Si detiene el ferrocarril hay una catástrofe, porque cuando se desencarrilan todos esos vagones llenos de personas, hay muertos por doquier. Todos ustedes han oído lo que es un tren descarrilado y cuánta gente muere y cuánta gente son atropellados, y es una pérdida humana extraordinaria. Pero el hombre lo que hizo fue que le gritó a todo pulmón: hijito, tírate al suelo, tírate, y le dio paso al tren, y el tren pasó, y él fue a la vía férrea con la mínima y remota esperanza de que el niño estuviese vivo. Y qué sorpresa para él. El niño obedeció, se acotó planchado entre los rieles, el tren le pasó por encima y no lo tocó. Cuando el rey se enteró de la fidelidad y del cumplimiento del deber de aquel guardaagujas, lo mandó a buscar. Le dio una gran decoración por cumplir con su deber y también por la obediencia del niño. La obediencia del niño lo salvó de que el ferrocarril lo planchara, y él, con el cumplimiento de su deber, impidió una catástrofe. Realmente el Señor quiere que cumplamos con nuestro deber y Él se encarga del resto. Pasará el tren por encima y no nos hará nada cuando verdaderamente obedecemos al Señor, como aquel niño obedeció a su padre cuando le gritó de voz en cuello que se tirara al suelo. Era la única opción. Si se queda parado o sentado, el tren lo muele, lo desbarata. Sin embargo, el niño obedeció, se tiró, se planchó entre la vía férrea y el tren pasó por encima y no lo tocó. Y qué sorpresa para que el padre recibiera a su niño sano y salvo solamente por haber oído su voz y obedecer. ¿Obedecemos nosotros la voz del Señor cuando le escuchamos, que nos habla día y noche a través de su santa palabra? Ya Dios habló y sigue hablando por medio de su santa palabra. ¿Y somos nosotros obedientes realmente para hacer lo que hizo el niño? Si queremos ser condecorados, realmente tenemos que cumplir con el deber de obedecer al Señor por encima de cualquier otra cosa. Él se encarga de nuestros hijos. Cuando nosotros cumplimos nuestro deber para con Él y obedecemos su palabra, Él se encarga de nuestros hijos, de nuestros nietos, se encarga de todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vienen por añadidura. El problema de mucha gente es que anda buscando las añadiduras antes que el reino. Aman más la dádiva que al dador de la dádiva. Esto me hace recordar lo que leí acerca del pastor Tucker, que cuando iba a salir de su casa le dijo a su hija menor: hija, te voy a traer una muñequita de cada país que visite en Europa. Llegó a Inglaterra y compró una muñequita inglesa y la metió en su valija. Fue a Francia, compró una francesita, la metió en su valija. Fue a Alemania y compró una muñequita alemana, la metió en su valija. Pasó por España y compró una y la metió en su valija. Pero cuando venía de regreso, la maleta llegó por un lado y él por el otro. No llegaron en el mismo avión. Y él estaba triste y le dijo su hija: papá, ¿qué te pasa? Dice: hija, es que la muñeca la compré toda, pero no llegaron conmigo. Ellas vienen, pero no llegaron conmigo. Pero no te preocupes, papá, que yo hago más contigo que con la muñeca, porque yo amo más al dador que a la dádiva. Nosotros tenemos que amar más al Señor que la dádiva que el Señor da. Cuando nosotros obedecemos al Señor, lo tenemos a Él. ¿Y no es mejor tenerlo a Él que tener la dádiva?
porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo. Dice el capítulo 8, verso 32 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que si Él no escatimó ni aun a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Si Él nos dio a su Hijo, ¿qué otra cosa no nos dará? Pero eso es a los obedientes, a los que obedecen su santa y gloriosa palabra. No podemos poner en tela de juicio el mandato del Señor. Se dice que el duque de Wellington le dijo a un misionero que había estado en la India, y el duque conocía muy bien la India, y le dijo: ¿cree usted que verdaderamente vale la pena predicarle el evangelio a los indios? Y él le dijo: ¿y cuál es la orden del Señor? No es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice: me siento avergonzado de que un soldado ponga en tela de juicio la orden de su general. El general es Jesucristo. Nosotros somos los subalternos y estamos mandados a llevar la palabra del Señor por todo el mundo. Y por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje. No nos ha mandado a convertir a la gente, sino a predicarle el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es la cuestión de obedecer el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, o sea, tanto al judío como al gentil. El evangelio es la fuente de salvación, es un misterio, como dice Efesios en el capítulo 6, verso 19. Oren por mí, para que me sea dada palabra, para que cuando hable del evangelio, hable con denuedo, como debo hablar del misterio del evangelio. Es un misterio que es aquel a quien Dios se lo revela. No todo el mundo entenderá el evangelio. Aquel a quien Dios le revela el misterio del evangelio. Le quita el velo de los ojos en el orden espiritual y pueden ver entonces lo que es el verdadero evangelio. Porque para mucha gente el evangelio es una secta o una religión más. Pero el evangelio no es secta ni es religión. El evangelio es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mandó a que la escudriñemos para que sepamos quién es Él. Hay gente que atacan el evangelio sin saber lo que es el evangelio. Y ninguna persona inteligente rechaza o ataca algo sin haberlo estudiado primero. Hay gente que nunca le han puesto la mano a una Biblia y atacan el evangelio como si fueran teólogos. Sin embargo, Jesucristo dijo, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dicen quién es el Señor. Si usted no ha leído la Biblia, usted no sabe nada de Jesucristo. Usted conocerá el Cristo de la religión tradicional, pero el Cristo verdadero, usted no lo conoce todavía. Porque la Biblia es quien dice quién es Él. Entonces el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. El no leer la palabra de Dios es desobediencia, porque Él ha mandado a leerla para que le conozcamos tal y como Él es. Porque ella es la que dice quién es Él y cómo es Él. ¿Qué dice Juan capítulo 1 y verso 1 y 2? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y este verbo era la luz de los hombres. Y dice, y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, porque Él es el creador de todo lo que existe. Él es el creador, Él es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Según Romanos capítulo 9, allá en el verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Él es el Dios todopoderoso, como dice Mateo capítulo 28 y versos 17 y 18. Toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está con aquellos que obedecen y predican su palabra, que obedecen y aceptan el Evangelio de Jesucristo como regla de vida y a Jesucristo como Salvador.
No hay otra forma de ser salvo, estimado amigo, no hay otra forma de llegar a ser salvo. Solo Jesucristo salva, obedeciendo su palabra. Eso es lo que nos dice el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. No hay otra forma de salvarnos. ¿Quiere tener paz? Obedezca al Señor, como decía don Francisco de Quevedo y Villegas. Que en la obediencia está la paz de todas las cosas. Primero a Dios y luego a la razón y la justicia. El que no obedece realmente al timón, obedecerá entonces a los arrecifes. Si usted no obedece al Señor, se estrellará contra él. Y dice la primera de Pedro, capítulo 2 y versos 3, 4 y 5, dice que es la roca inconmovible de los siglos, y que aquel que cayere sobre él será quebrantado, y sobre quien él cayere se desmenuzará. Estimado hermano y amigo, tenemos que estar bien claro si estamos obedeciendo al Señor o no. ¿Está usted, estimado amigo, obedeciendo al Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, como Él realmente ha mandado a predicar su palabra y que nosotros nos sumemos a ella en obediencia? ¿O estamos como el rey Saúl, simplemente en rebeldía? Por eso él perdió el reino y también se perdió él, porque desobedeció la voz del Señor. Y por eso es que Samuel le dice: se complace Jehová en holocausto y víctima, tanto como el que se obedezca a su palabra. Ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios. El Señor lo que busca en nosotros es obediencia, porque la desobediencia trae consigo castigo y destrucción. La desobediencia al Señor. El Señor habló y nosotros solamente tenemos que realmente obedecer. ¿Está usted tratando de obedecer al Señor? Si no lo ha hecho, comience a hacerlo en esta hora. Puede recibir a Cristo en esta hora y su Evangelio glorioso y comenzar entonces una vida nueva en Jesucristo. Y se cumplirá en usted, finalizando este mensaje, lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. El Señor le hará una nueva criatura si usted obedece la palabra del Señor y se suma a la lista de los redimidos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. El pecado es algo que está en nosotros, como dice el profeta Jeremías: aunque te lave con lejía y ponga jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece. Pero el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 7 que si andamos en luz como Él es en luz, hablando de Jesucristo, tenemos comunión los unos para con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ha sido usted limpio de pecado por medio de la sangre de Cristo, obedeciendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Si no lo ha hecho, esta es una magnífica oportunidad para que usted lo haga. Obedezca al Señor y nos veremos en las mansiones celestiales. Dios le bendiga rica y abundantemente. Es su hermano Gabriel Beltrán del Concilio de Iglesia Cristiana Damasco, en República Dominicana, desde la ermita Moca.